represión y de palos a los jubilados y a las jubiladas que se manifestaban frente al Congreso de la Nación. Vamos a hablar de este tema con la diputada nacional de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires, Paula Penaca. Hola Paula, como siempre es un gusto saludarte y recibirte en la 530, Andrea y Víctor. Hola, ¿cómo están? Andrea, Víctor y todos los oyentes. Bien, bien. Como bueno, un poco tratando de hacer foco en este tema, ¿no? Hay otros temas en la agenda, Paula, y te vamos a preguntar, pero por supuesto queremos saber cuál es tu perspectiva sobre la sesión que se fijó para el próximo miércoles, en la que seguramente se va a tratar, entre otras cuestiones, el tema del veto del presidente Javier Milei a la ley de actualización de las jubilaciones y pensiones. Nosotros decíamos recién acá que hoy no están, o nos parece por la información que manejamos, que no están los votos para frenar el veto del presidente. Bueno, mira, te voy a decir algo. Yo creo que hay que trabajar hasta el último minuto para que los votos estén. Sí. Porque lo que hay en juego, lo que está en juego, es la supervivencia de los jubilados y las jubiladas. De los que hoy son jubilados y jubiladas, pero de todos los que en algún momento nos vamos a jubilar. Y si la jubilación no es un derecho, y si el ingreso que se percibe después de haber trabajado toda la vida no es un ingreso digno, que alcance para vivir, va a ser un problema para el conjunto de nuestro pueblo. Entonces, a veces yo sé que es muy importante y obviamente el poroteo, como le llamamos acá en la Cámara, en los días previos de una sesión se impone y toma la centralidad de todos los debates, pero a veces nos olvidamos de qué es lo que estamos discutiendo. Mira, el recorte del gasto público que hizo Milei y el ajuste, sí, ¿no?, para sostener ese equilibrio fiscal del que tanto se vanaglorian, fue a impactar sobre los jubilados de una manera brutal. El 27% del recorte del gasto público cayó sobre las espaldas de los jubilados, destruyéndoles el poder adquisitivo de sus ingresos. Es terrible lo que hicieron. Cuando tuvieron la posibilidad de por decreto definir cuál iba a ser la fórmula de movilidad que garantizara la actualización de las jubilaciones y las pensiones, hicieron trampa. Se comieron la inflación de enero y de febrero, que impactó porque fue una inflación altísima en la capacidad de compra de esa jubilación. Entonces, todas las decisiones que tomó el gobierno, llegando ahora al veto del cual se vanaglorian, fue en contra de la posibilidad de que los jubilados y las jubiladas vivan dignamente. Eso es lo que discutimos este miércoles. Si garantizamos que aquellos que le pusieron el cuerpo, el hombro y trabajaron toda su vida para levantar nuestra patria, logran tener más o menos un ingreso digno, que por lo menos no vaya detrás de la inflación, que haya una garantía de que nunca queden por abajo de la canasta básica, que puedan comprar sus remedios, que no estén atados a las definiciones arbitrarias del gobierno en relación a si les dan un bono o no. Ahora anunciaron que les vuelven a dar el bono de 70.000 pesos, hoy no valen lo mismo que hace 6 meses. No, claro. Poder adquisitivo. Entonces, bueno, me parece que eso es lo que estamos discutiendo y por eso tiene que haber voluntades necesarias, porque aparte es una ley que se aprobó con una mayoría amplia en la Cámara de Diputados. Nosotros conseguimos 160 votos para la aprobación, para la media sanción de esta ley de movilidad jubilatoria. Entonces, bueno, me parece que lo que no tiene que haber es defección. Si no hay traición y defección de algunos sectores de la oposición, como el radicalismo, como los 9 diputados que integran el bloque Innovación Federal, que son menos taquilleros, se los conoce menos, pero que pueden hacer la diferencia en esta votación, como del bloque íntegro del diputado Pichetto, que preside el diputado Pichetto. Bueno, si nosotros logramos sostener las voluntades de todos esos sectores, vuelvo a decir, en favor de que los jubilados tengan un ingreso digno en la Argentina, entonces tiene que haber cantidad de votos suficientes para insistir y no permitir que Milei tome esta decisión, que además es una decisión con un sesgo muy autoritario, ¿no? Bueno, Lustó está haciendo declaraciones públicas directamente, ¿no?, para recordarles a los radicales que ellos presentaron la iniciativa. Bueno, justamente los radicales son quienes han convocado la sesión. Exacto, de hecho, también, ¿no? Totalmente. Así que bueno, yo creo que hay muchas posibilidades y déjame sumarte, Andrea, que también es importante
el acompañamiento en la calle, ¿no? Porque, mira, si no fuera importantísimo en términos de generar un poco de conciencia en quienes están sentados adentro en sus bancas, no habría tanto ensañamiento de Bullrich por evitar que suceda la movilización en la puerta del Congreso mientras adentro se están tratando temas tan caros, ¿no?, al sentir de nuestro pueblo. Entonces, también es importante que, a pesar del intento de generar temor, de generar miedo, que es un plan premeditado, ¿no?, también el de este gobierno, el de reprimir la manifestación, la protesta, la capacidad que tiene nuestro pueblo y el derecho que tiene nuestro pueblo a manifestarse, a pesar de todo eso, creo que tiene que haber una demostración en la calle muy fuerte de apoyo a los jubilados y jubiladas, de repudio ante esta medida tan inhumana y tan cruel que ha tomado Milei, y bueno, y que saquen la plata de otro lado, ¿no? Hace poquito tiempo le destinaron 100.000 millones de pesos a la CIDE, también hemos avanzado por lo menos en la Cámara de Diputados y esperamos que pronto se logre también en el Senado rechazar ese DNU. Entonces, evidentemente plata hay, el tema es que deciden usarla para cualquier cosa menos para darle una vida más o menos digna a aquellos sectores a los que les prometieron además en la campaña que no les iban a tocar nada, ¿no?, ningún derecho, ni que les iban a hacer caer sobre ellos el peso del ajuste. Hola Paula, ¿cómo estás? Víctor te saluda. Hola Víctor. ¿Qué tal? Un gusto y gracias como siempre, Paula, por atendernos. Paula, suponiendo que no se llegue a los 2/3 para levantar el veto presidencial, ¿sí se podría arribar como una forma de modificar la situación de los jubilados, derogar el DNU que modificó la fórmula jubilatoria del gobierno anterior, para lo cual solo se precisa mayoría simple, y que incluso podría ser más conveniente que esta nueva fórmula? Es otra opción. No es más conveniente la fórmula que rigió hasta el DNU que sacó el gobierno que esta que nosotros logramos sancionar. No es más conveniente. Pero sí es más conveniente que la del DNU de Milei, ¿no? Si nosotros volviéramos a la fórmula original con la que se venían calculando las jubilaciones hasta el momento en que Milei sacó su decreto, estarían mejor los jubilados que con el decreto de Milei. Mucho mejor estarían si Milei no hubiera vetado esta ley, claro, ¿no?, que salió hace poquito de la Cámara. Pero es un segundo camino en el que, por supuesto, también vamos a insistir, ¿no?, porque nuestro objetivo no es ganarle a Milei, sino mejorarle un poquito la vida a los jubilados. Por supuesto. Pero digamos, bueno, es un camino que está abierto y que se está manejando como posibilidad en caso de que no se pueda levantar el veto. De acá el miércoles, nuestro objetivo es, vuelvo a decir, que haya voluntad política suficiente para darle dignidad a nuestros jubilados y jubiladas, y esperemos que todos los diferentes sectores de la oposición que están acá sentados en representación de quienes los votaron estén a la altura de la circunstancia y efectivamente rechacen este veto de Milei, que es inhumano, que es cruel, que se mete con los sectores más débiles de la sociedad y que además efectivamente tiene un sesgo autoritario, ¿no? Digo, cuando hay un conjunto tan grande de sectores de diferentes partidos que logran unir voluntades, la ley que salió sancionada es una ley que es el producto del diálogo y del consenso del Congreso. No es la ley de un partido, no es la ley de Unión por la Patria, no es la ley del radicalismo. Es una ley que se trabajó mucho en comisiones y que luego del debate parlamentario democrático y del diálogo político se logró concluir en una ley que contiene las miradas de todos los sectores. Fue un trabajo muy arduo, se aprobó por una amplia mayoría acá, se aprobó por una amplia mayoría en el Senado, entonces también tiene un sesgo autoritario este veto de Milei. Paula, vos decías que es muy importante, por supuesto, el tema también del nivel de movilización que se logre el miércoles próximo como una forma de presión también a esos diputados que están en duda respecto a lo que hacen. Quiero ir a otro lado, porque el PJ durante este fin de semana, y particularmente los sectores más vinculados al kirchnerismo, hicieron una gran movilización recolectando firmas, tratando de llegar a ese 1.000.000 de firmas a favor de los jubilados. Y esto, más allá de la importancia que tiene el conseguir ese 1.000.000 de firmas, les da la posibilidad a los militantes y a ustedes mismos de conocer qué está pensando ese jubilado, sobre todo el de la Ciudad de Buenos Aires, que confió en Milei, que votó a Milei y se encuentra con este panorama.
¿Qué te dijeron? Si es que tuviste alguna comunicación con los militantes que estuvieron trabajando este fin de semana en conseguir la firma, ¿qué le dicen los jubilados que votaron a Milei cuando se enfrentan a una mesa de esas y le piden la firma para salvar sus ingresos? Mira, fue muy importante lo que pasó el fin de semana, no solo en la capital. Nosotros impulsamos la juntada de firmas desde el bloque junto a un montón de sectores de la sociedad civil, un montón de jubilados y jubiladas que están organizados, y en todo el país fue rotunda la aceptación de la juntada de firmas, la cantidad de gente que se acercaba de todos los sectores políticos, como vos bien decías. Mucha gente quizás que engañada, creyendo que no iban a tener que pagar el ajuste ellos, sino en los sectores de la política y todo ese verso que decía Javier Milei, votaron y ahora están obviamente arrepentidos, pero no arrepentidos porque ideológicamente estén convencidos de algo distinto, no, arrepentidos porque no llegan a fin de mes. O sea, es tan fácil como eso, ¿no? Cuando vos ves que la economía está patas para arriba, que a vos te perjudican en cada decisión que toman y benefician a sectores económicamente concentrados, etcétera, bueno, obviamente alguna reacción tenés. Y esta reacción se vivió en la calle con la adhesión de muchísima gente que se acercó a votar, jubilados, jubiladas, pero también personas que son activas y que saben que en algún momento les va a tocar llegar a jubilarse. Y fue importante por esto, ¿no? Porque hay alguna idea de que la oposición en la política en la Argentina hoy tiene una idea desestabilizadora, o que lo que se dedica es a poner palos en la rueda, y la verdad es que nosotros estamos más enfocados en ver cómo ayudamos a que los diferentes sectores de nuestro pueblo vivan un poco mejor que en ver cómo obstaculizamos lo que hace Milei. Y eso no hay mejor manera de probarlo que cuando hay adhesión y acompañamiento popular de los diferentes sectores que hoy sufren el ajuste de Javier Milei en esto tan sencillo como es sumar la firma, ¿no? Sumar la firma en contra del veto, sumar la firma a favor de que los jubilados tengan un ingreso digno. Y la verdad es que había mucho de arrepentimiento en relación a haber sido engañados, a haber creído en algo que se prometió y que luego no se cumplió, y también había mucha voluntad de dar la pelea, porque la jubilación digna es un derecho en la Argentina y no tiene por qué venir ningún gobierno a quitártelo. Entonces, bueno, la gente con diferentes formas de participación, movilizándose, como decía yo recién, a pesar del miedo que intenta imponer Bullrich, o sumándose a una juntada de firmas, va expresando su descontento. Y me parece que eso es muy importante en la democracia. Claro, por eso decías que es importante el acompañamiento en la calle, y entendemos que cada vez va a ser más robusto el acompañamiento, ¿no? A jubilados y a jubiladas. Esta semana que pasó fue para mí vergonzoso lo que hizo la prensa hegemónica, Clarín, La Nación, el día siguiente de los palos a los jubilados. No pusieron la palabra directamente, no pusieron la palabra jubilados en los titulares, no pusieron este tema en tapa, le dieron una vuelta, una rosca, silenciando, ¿no? Algo que es tan delicado y que también ya le costó a varios gobiernos que el pueblo terminara dándole la espalda, ¿no? En su momento los recortes a los jubilados y a las jubiladas del arruismo, ¿te acordás, Paula? También el macrismo, al macrismo le costó muy caro. Mismo protagonista, además, Andrea, porque la del 13% del recorte a los jubilados es la misma que ahora los caga palos en la calle, ¿no? De pegarle a un jubilado no se vuelve. Yo creo que no están barajando bien desde el gobierno el impacto que puede tener. Por eso después los medios hegemónicos, que son cómplices de esas maniobras del gobierno, intentan esconderlo, poniendo que en realidad no había jubilados que le pegaban a militares violentos. Bueno, porque de pegarle a un jubilado no se vuelve, pero el miércoles pasado y el miércoles anterior, Patricia Bullrich y el gobierno de Milei le tiró gases y le pegó a jubilados y a jubiladas. Vuelvo a decir, a personas que trabajaron toda la vida, que se esforzaron y que ahora lo único que quieren es pasar los últimos años de su vida con un ingreso digno, que pueden ser mi abuelo, tu abuelo, que vas a ser vos cuando te jubiles, que voy a ser yo cuando me jubile. Me parece que de eso no se vuelve, y por eso también esta actitud cobarde de los medios masivos de comunicación de tergiversar la realidad. Mira, varios diputados y diputadas, te diría que todos los diputados de Unión por la Patria que estábamos acá en sesión, bajamos a acompañar la movilización, bajamos a ser parte de la movilización, porque
es en defensa de los derechos propios también, y vimos cómo la policía en un operativo desmedido, que es otro de los lugares donde se va cantidad de plata. ¿Cuánto cuesta cada uno de esos operativos que son shows que monta Patricia Bullrich en la calle? Muchísimo dinero del erario público que nos cuesta a todos nosotros y a todas nosotras. Mira, escuché por lo menos 10 relatos de personas que en el marco de la movilización estaban reclamando ver esa misma cantidad de policías en sus barrios, claro, a la noche, porque ha habido un aumento de los robos, en las estaciones de trenes, en las estaciones de colectivos, y sin embargo la policía toda concentrada en una maniobra que es para montar un show del terror y pegándole a los jubilados y a las jubiladas. Eso es lo que hizo este gobierno el miércoles pasado. Veremos qué hacen este próximo miércoles. Bien. Paula, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, y bueno, seguimos trabajando de acá el miércoles, no perdemos las expectativas, vamos a seguir conversando, dialogando, insistiendo, y creemos que finalmente la mayoría de los sectores de la política van a entender que no pueden soltarle la mano a quienes más han hecho por la construcción de nuestro país y que hoy necesitamos darles una respuesta. Bien, Paula, gracias. Saludos. Gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Paula Penaca, diputada nacional de Unión por la Patria, por la Ciudad de Buenos Aires. Hablábamos con ella recién. Importante, ¿no? Lo que va a suceder el miércoles, sin duda. Hablábamos de Martín Lustó, que es el que está, bueno, públicamente, no digo pidiendo, pero sí llamando a la reflexión al bloque radical, que es autor de esta iniciativa. Decía Paula también muy acertadamente que el que está convocando la sesión de este miércoles es el radicalismo, es el diputado Fernando Carabajal, el que movió para que finalmente se convoque para este miércoles. Vamos a cerrar el bloque escuchando lo que dijo Martín Lustó y enseguida regresamos. Frente a eso, el bloque radical tuvo una iniciativa, claro, que fue presentar este proyecto de ley, que después se transformó en una ley, habiendo sido aprobado en diputados y en senadores. No solamente defendió el contenido, el espíritu del proyecto, defendió las características técnicas de las 3 o 4 cosas diferentes que hace el proyecto para con los jubilados, mejorándole su situación, sino que además los miembros informantes fueron 2